Hola, bueno, hoy vamos a ver la evaluación neuropsicológica. Habíamos estado hablando de la exploración del estado mental desde el punto de vista de la psiquiatría clásica, distintas formas de organizar la exploración del estado mental para llegar particularmente a lo que es la evaluación neuropsicológica. En relación a este tema, yo les dejé en el campus un PowerPoint sobre precisamente evaluación neuropsicológica en particular, sobre el cual yo lo tengo delante mío ahora y voy a ir, digamos, haciéndoles algunas aclaraciones y desarrollando un poco el tema que ustedes van a ver en el Power, o sea que si pueden tenerlo a mano, digamos, para ir siguiendo, les puede venir bien, digamos, unir este video con el Power. Em, bueno, en primer lugar, cuando hablamos, la evaluación neuropsicológica es una evaluación diagnóstica que, como toda evaluación diagnóstica, requiere de una historia, digamos, una evaluación psiquiátrica, un examen físico y exámenes de laboratorio. Es decir, todo eso va a conformar, pues la evaluación neuropsicológica es integral, digamos, ¿no? O sea, si bien hay psicólogos que son especialistas en neuropsicología o en evaluaciones neuropsicológicas, digamos, o neuropsicólogos, eh, pero siempre para llegar a un diagnóstico de un síndrome neuropsicológico, digamos, vamos a requerir una evaluación en conjunto, ¿no? En donde veamos la anamnesis a través del interrogatorio, anamnesis que ustedes ya conocen, del método clínico, digamos, una evaluación psiquiátrica, no solo, digamos, de las cuestiones neurológicas, sino la evaluación de la entrevista psiquiátrica, digamos, ¿no? En la clínica, un examen físico y pueden haber exámenes de laboratorio como son hemograma, eritro, ionograma, función renal, calcio, magnesio, todo eso lo conocen mejor ustedes que yo seguramente, pero también, digamos, se evalúa la función hepática, la glucemia, la tiroides, o sea, fíjense, el tema del funcionamiento tiroideo, no solo en lo que es una evaluación neuropsicológica, sino en las evaluaciones psiquiátricas también muchas veces es preciso hacer un diagnóstico diferencial entre, qué sé yo, un hipotiroidismo y un estado depresivo, por ejemplo. Hay, digamos, muchos, o por el contrario, el hipertiroidismo, digamos, tiene síntomas en común con lo que es un exceso de manía. Entonces, siempre van a haber un montón de estas cuestiones que evaluar, digamos, para hacer un diagnóstico diferencial y para tener en cuenta todas las variables posibles, digamos, en este tipo de síndromes neuropsicológicos. Eh, BDRL, o sea, las infecciones de transmisión sexual, lo mismo VIH también, un cultivo de orina, sedimentación, etcétera. Es decir, ¿por qué las infecciones de transmisión sexual? Porque hay muchas de ellas que, bueno, justamente la sífilis y el HIV tienen o generan a veces síndromes neuropsicológicos, o sea, lo que es el complejo de demencia, lo que en su momento llamaba el complejo de demencia-sida, digamos que son por ahí infecciones encefálicas que pueden llegar a generar signos y síntomas neuropsicológicos. Entonces, siempre hay que tener todo un espectro, digamos, de estudios de laboratorio que van a complementar la evaluación clínica y la indagación que uno haga, no solo por los antecedentes, como decía, esto en la anamnesis se ve, digamos, la predisposición, los antecedentes familiares, personales, etcétera, etcétera, sino además del examen físico, digamos, también al laboratorio. Esto es lo mismo que en cualquier situación diagnóstica, pero nada más que ustedes van a ver acá, lo que están detallados, digamos, tienen más que ver con lo que es específicamente puede vincularse a un síndrome neuropsicológico. Lo mismo las neuroimágenes estructurales, o sea, ya sea por resonancia, por tomografía,
etc. Y las funcionales también. Es decir, el diagnóstico por imágenes en las últimas décadas, sobre todo, ha tomado una dimensión muy significativa, digamos, para algunas patologías más que para otras, obviamente. En esa evaluación diagnóstica también tendremos en cuenta el tiempo de evolución, porque obviamente no va a ser lo mismo si es un síndrome que tiene una evolución de horas o días, donde podemos pensar en un delirium, digamos, si tiene una evolución de semanas, donde podríamos pensar, acá yo les pongo el ejemplo, en una depresión, si tiene una evolución de meses, donde podemos estar ante un deterioro cognitivo leve, cuando ya son meses la queja, digamos, de los síntomas, llevan meses de registro, digamos. Eso es algo que hay que preguntar. No es lo mismo que alguien presente una queja sintomática de las últimas 48 horas, de las últimas 2 semanas o de los últimos 6 meses, ¿sí? O años, en donde ya podemos pensar en una demencia o en un principio de demencia. Algo que es importante en la evaluación neuropsicológica es la fuente de datos. La fuente de datos son distintas fuentes de datos. Por un lado, las quejas y reportes del propio paciente. Es decir, de qué se queja, lo que nosotros normalmente llamamos el motivo de consulta. Es decir, ¿por qué viene esta persona a hacer una consulta? ¿Cómo es que llega a la consulta? Si lo traen, si vienen por sus propios medios, y cuál es su queja subjetiva respecto a lo que le pasa. No siempre las quejas y el reporte del paciente van a coincidir con el de la familia. Entonces, siempre que hablamos de evaluación neuropsicológica es fundamental la entrevista con la familia. Es decir, familiares y o cuidadores, las personas que están a cargo o que acompañan a esa persona, a ese paciente. A veces las quejas subjetivas son, digamos, o magnificadas en relación a lo que es la sintomatología realmente o minimizadas. Vamos a ver que hay algunos síndromes neuropsicológicos en donde se minimizan las quejas, o sea, sobre todo cuando se va haciendo más bajo el insight, digamos, cuanto menos conciencia de enfermedad hay, por ejemplo, como en la demencia, se tiende a minimizar los síntomas. O sea, el paciente dice, sí, me olvidé, no, me lo habían dicho, pero bueno, lo que pasa es que ese día hice tal cosa, por eso no me acordé, no es que tengo trastorno de memoria. Entonces, cuando el insight, es decir, el darse cuenta, la conciencia de enfermedad es nula o es muy baja, va a minimizar los síntomas. El propio paciente iba a ser la familia la que va a poner el énfasis, va a decir, no, si se lo dijimos, se olvida de todo, lo repite a cada rato, vuelve a preguntar, no se da cuenta. En cambio, cuando incluso puede ser, qué sé yo, a veces son situaciones o lo que se llama pseudodemencia asociada a síndromes depresivos, en verdad, la queja subjetiva es mayor. Entonces se pone énfasis, no me acuerdo de nada, yo trato, pero se me van las palabras, no encuentro las palabras para decir las cosas, no me acuerdo dónde dejé, y yo antes no era así, yo antes me acordaba de todo, y ahora me olvido demasiado, y capaz que la familia dice, no, bueno, se olvida, pero siempre se olvidó, porque, qué sé yo, una persona que ha sido siempre muy distraída, qué sé yo. Entonces, digo, ahí hay un alto insight, es decir, hay una importante conciencia de enfermedad, que a veces es incluso hasta como con demasiado énfasis en relación a lo que son los síntomas, como ocurre, por eso digo, en la pseudodemencia o en estados depresivos que emulan una demencia. No nos olvidemos que muchas veces las personas consultan al neurólogo porque tienen cierto tipo de disfunciones, vamos a decir, cognitivas, que en verdad están asociadas más bien a síntomas de estrés o de depresión, o hay un montón de cuadros de psicopatologías, o aunque no sean situaciones, digamos, estrictamente patológicas, pero
Sí, situaciones, ya digo, de fase de agotamiento del estrés, por ejemplo, en donde pueden estar asociadas a un montón de síntomas cognitivos, pero que las personas lo interpretan o lo decodifican cognitivamente como fallas más significativas o con más peso de lo que en realidad tienen en la clínica. Entonces, la constatación, el contraste siempre entre la queja subjetiva y el reporte del propio paciente y la queja y el reporte de la familia o de los cuidadores es fundamental en lo que es neuropsicología. La observación del comportamiento del paciente durante el examen. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase anterior en relación a la exploración del estado mental? Que yo les decía, bueno, en la psiquiatría clásica, en un primer plano, Henry A. habla de la presentación, el porte, cómo, digamos, el porte, la vestimenta, la reacción ante el médico o, digamos, ante el profesional del que se trate, todos datos que evaluamos durante el examen semiológicamente nos indican mucho. Digamos, entonces esa observación del comportamiento en el propio momento que está en la consulta, digamos, si llega tarde, si no, si respeta el horario, si está malhumorado, si es agresivo, tiene una actitud oposicionista, si tiene una actitud de colaboración en relación al profesional, cuál es el porte, digamos, cómo entra, cómo se para, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa, si tiene lucidez y claridad en el campo de la conciencia, si está desorientado, si no sabe dónde está, ni por qué está ahí, ni cómo llegó, si no se acuerda por qué vino hasta nosotros. Es decir, el comportamiento durante el examen es muy importante. Y por supuesto, los test neuropsicológicos, que son la batería de test que son específicos para medir las funciones cognitivas. La evaluación neuropsicológica, para conceptualizarla de alguna manera, podemos decir que compara el rendimiento del evaluado con personas de su misma edad y de su mismo nivel educativo en diversas funciones cognitivas. Esto es importante porque los baremos están, digamos, agrupados en función de grupos etarios y de nivel educativo. ¿Por qué? Porque las funciones cognitivas, como ya lo hemos hablado, creo cuando hablábamos de reserva cognitiva, guardan una estrecha relación con el nivel de educación. Es decir, no son las mismas evaluaciones que vamos a hacer o la misma estimación de funcionamiento cognitivo que vamos a hacer de ciertas funciones en alguien que tiene 5 o 7 años de escolaridad como único tránsito por la educación formal, que de alguien que tiene 12 o 19 o más años dentro del sistema educativo formal. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene el primario que una persona que tiene secundario completo, que una persona que tiene estudios universitarios de grado, de posgrado, de doctorado, etc. No porque, a ver, ¿por qué digo que no es lo mismo? Porque la resolución, las habilidades, digamos, las destrezas para la resolución de ciertos tests cognitivos claramente no van a ser los mismos. Cuando hablamos de fluencia verbal, entonces, la capacidad para identificar palabras y para, digamos, poderlas asociar en función del significado, en función de un concepto, en función de esa lógica, digamos, y cómo fluyen las palabras en función de cómo se asocian los conceptos, va a estar mucho más desarrollada y entrenada en personas que tienen más años de educación formal. ¿Esto qué significa también, por otro lado? Que le vamos a exigir otro rendimiento a alguien que tiene mayor educación formal, otro rendimiento de sus funciones cognitivas. Cuando digo exigir me refiero a para evaluar deterioro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, quien tiene, yo seguramente, si el día de mañana tengo un deterioro cognitivo leve o una demencia, voy a tener más recursos, más patrimonio mental para salir del paso,
Digamos, si algo no lo sé, no lo recuerdo, no lo puedo resolver, en mi afán de, porque yo dije, cuanto más severo es el deterioro cognitivo, menos es el insight, menos conciencia de enfermedad y más busca la persona compensar ese déficit, no ponerlo en evidencia. Y entonces cuando uno tiene más años de educación formal, tiene más recursos para compensar el déficit cognitivo, ya sea en la vida cotidiana, justamente para la funcionalidad, como para el momento de la evaluación neuropsicológica. Por eso es que uno de los datos fundamentales es la cantidad de años de educación que transitó esa persona. Y de hecho, los baremos, el punto de corte, que se llama, digamos, en las evaluaciones, que son con puntaje directo, a veces, bueno, para una educación de menos de 12 años, el punto de corte es 1 y para quien tiene más de años de educación formal, el punto de corte en esa misma evaluación, en esa misma función cognitiva, el punto de corte es más alto. Bien. En la entrevista clínica debemos examinar emociones, movimiento, conducta y cognición. Es decir, son todas las funciones que vamos a estar evaluando durante la entrevista. Un poco resumiendo lo que decíamos antes, ¿no? En la entrevista inicial vamos a tener en cuenta la naturaleza exacta del síntoma inicial o de presentación, es decir, de aquello que es el motivo de consulta, es decir, tratar de dilucidar exactamente cuál es el síntoma de esa queja subjetiva, la presencia de síntomas asociados, porque a veces la depresión trae aparejado deterioro cognitivo y a veces, por el contrario, al revés, digamos, el deterioro cognitivo va provocando, va generando síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque la persona, cuando va perdiendo la memoria, va teniendo dificultad en las funciones ejecutivas, lo que fuere, depende de qué patología se trate, cuando no es que de un día para el otro no tiene conciencia de enfermedad. Cuando tiene, aún en las demencias, en donde se pierde bastante del patrimonio y el fondo mental, que hasta el punto de que se llega a hablar de un vaciamiento de la personalidad en las demencias, la persona siempre tiene momentos de lucidez, digamos, de mayor lucidez y de mayor insight, de mayor toma de conciencia de la enfermedad, del deterioro. Entonces, en esos momentos en que se da cuenta que no se acuerda, que se da cuenta que no reconoce, que no identifica, que no tiene las mismas habilidades visoespaciales o funciones ejecutivas o lo que fuere que tenía antes, aunque no lo llame con esas palabras, por supuesto, pero la persona, cada uno de nosotros nos damos cuenta, digamos, cómo funcionábamos antes y cómo empezamos a funcionar en un momento determinado. Entonces, eso a veces trae asociados síntomas de depresión ante la conciencia de ese nivel de deterioro mayor o menor de deterioro cognitivo. El tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad y el curso de la misma, o sea, eso también se tiene que evaluar en la entrevista inicial, ¿no? Esto que decíamos antes, la variable de tiempo, no es lo mismo días que semanas, meses o años. Entonces, en la anamnesis, las variables a preguntar relacionadas con el sujeto, tanto actuales como previas, y relacionadas con la patología, entre comillas, ya en estudio, vamos a tener en cuenta los datos demográficos, obviamente, nombre, edad, nivel educativo, género, etc. Siempre recuerden el género, preguntar el género por el género autopercibido. Los órganos de los sentidos. Es fundamental cuando evaluamos funciones cognitivas en una evaluación neuropsicológica, preguntar y chequear, en todo caso en el examen físico si hace falta, o pedir estudios complementarios de los órganos de los sentidos.
Una persona que tiene dificultad en la visión, en la audición, en el olfato, etc., no va a resolver de la misma manera. Yo le doy el test de la figura de rey. Es decir, yo le doy para que copie una figura o para que la visualice y luego al rato la pueda hacer sin el modelo delante. Si la persona no ve bien, es decir, si yo me quito, siempre doy el ejemplo, yo me quito los anteojos y observo una imagen y trato luego de replicarla sin los anteojos puestos, o si, digamos, si ni siquiera me doy cuenta que necesito anteojos, obviamente que mi desempeño va a ser bajo o va a ser un rendimiento inadecuado, pero que no tiene que ver con mis funciones cognitivas, digamos, con la memoria, con la ubicación, la habilidad visoespacial, la función ejecutiva, ni una praxia, ni nada. Tiene que ver con que no estoy percibiendo bien. Entonces, los órganos de los sentidos son vitales. Lo mismo la audición. Hay algunos test que, bueno, uno dice, bueno, tienen que hacer, cuando evaluamos control inhibitorio motor, yo hago este gesto porque es, digamos, se les dan algunas órdenes de que hagan ciertos movimientos y que golpeen y que qué sé yo, bueno, pero si yo cuando le estoy verbalizando la consigna resulta que la persona no escucha bien, no está diagnosticada, tiene una hipoacusia moderada, severa y no usa audífono y en realidad no está escuchando lo que yo le digo, no es que tiene una falla en el control inhibitorio motor. Lo que tiene es una falla en la audición y por eso no deja de hacer las cosas en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, revisar el tema de los órganos de los sentidos. Bueno, las quejas cognitivas, por supuesto. Las quejas de la propia persona en relación a la atención, la memoria, el lenguaje, la función visoespacial, la función ejecutiva, la cognición social, es decir, acá yo les puse un ejemplo entre paréntesis, entiende los chistes. O sea, cuando hablamos de cognición social, entre otras cosas, estamos hablando de esto, ¿no? El poder tener esa capacidad para compartir los códigos y descifrar, digamos, las convenciones sociales. Entonces, si se queda mirando y no entiende el doble sentido, no entiende el chiste, no entiende un juego de palabras, no entiende la metáfora, está adaptado socialmente, es una persona que se ha aislado en el último tiempo, es una persona que tiene, por ejemplo, en las demencias que comprometen las demencias frontotemporales, o sea, que comprometen el lóbulo frontal, básicamente a veces la persona empieza a actuar sin filtro, digamos, o sea, sin que siempre hacemos el chiste, ¿no? O sea, uno acorde pasan los años, vamos dejando de lado ciertos filtros porque elegimos hacerlo, es decir, esto de decir, bueno, yo ahora ya digo lo que pienso, no me importa lo que opinen los demás, que eso viene con la madurez, porque a uno le deja de interesar tanto, digamos, la aceptación social y nos sentimos como más habilitados a medida que vamos madurando, más habilitados a decir lo que pensamos y sentimos con menos reparo social. Pero una cosa es eso y otra cosa es no tener ninguna pauta de adaptación social, es decir, esto de ser absolutamente incorrecto, no solo no ser políticamente correcto, sino tener comportamientos o expresiones totalmente inadecuadas o fuera de contexto social. Es decir, el tacto social, la pérdida del tacto social es algo que hay que evaluar y que hay que evaluar no solo por la queja subjetiva, sino por, nuevamente, la queja de la familia. A veces es la familia que dice, nos hace pasar vergüenza porque dijo tal cosa, hizo un escándalo, se quitó la ropa en público, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de comportamientos que la persona no hubiera tenido en otro momento y que lo está teniendo ahora. Lo mismo con las praxias y las náuseas, digamos, todas las quejas que puedan haber a nivel cognitivo. El estado de ánimo es algo que también hay que evaluar, ya sea, digamos, o sea, depresión, cómo está la motivación, o sea, la depresión quiero decir, el estado de ánimo depresivo o no, o sea, cómo está el afecto, el ánimo.
si expandido o depresivo, da motivación, el apetito, el sueño, la esperanza. Es decir, si una persona está desesperanzada, si es una persona que tiene expectativas, proyectos, cómo está situado, digamos, en su momento vital, digamos, ¿no? En su momento del ciclo vital en relación a los motivos, digamos, y las expectativas y la esperanza. Conductuales, por ejemplo, que yo acá les ponía en el Power el ejemplo de si compra compulsivamente, si tiene conductas compulsivas, o sea, todo lo que nos haga pensar que está fallando el control inhibitorio, que están, digamos, bueno, son todos indicadores de que ciertas funciones cognitivas no estarían andando bien. Nivel de dependencia, ¿no? Dentro de ese eje, en qué punto del espectro está, es decir, básicas, la autonomía para comer, vestirse, bañarse, o instrumentales, las funciones como pagar las cuentas, usar un transporte público, digamos, bueno, ¿qué nivel de independencia sostiene a la fecha que se lo está evaluando esa persona? Digamos, en definitiva, dicho, si se puede valer por sí misma en cuestiones básicas como comer, cocinarse, vestirse, bañarse, higienizarse, digamos, lo cotidiano, y en cuestiones instrumentales de funcionamiento social, si tiene también autonomía, porque hay personas que a lo mejor las cuestiones básicas dentro del hogar las pueden tener resueltas con cierto nivel de autonomía, pero que son absolutamente dependientes para deambular, porque se pierden, o sea, porque tienen desorientación espacial o temporoespacial, porque pierden la noción del dinero, la noción del valor del dinero, porque no son capaces de usar un transporte público por todas estas cuestiones que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Siempre queja subjetiva y contrastar con el reporte de la familia o del cuidador. Enfermedades actuales, bueno, de nuevo lo que decíamos, sobre todo desregulaciones tiroideas, ¿no? Que siempre afectan mucho el funcionamiento cognitivo, hipertensión arterial, diabetes, etc. Cualquier enfermedad crónica que curse la persona, qué medicación toma, eso, bueno, preguntan cualquier historia clínica de rigor, qué medicación está tomando, antecedentes médicos propios y familiares, ya lo habíamos mencionado al principio, sobre todo las encefalopatías o cuestiones que comprometan el encéfalo de alguna manera, o sea, antecedentes de meningitis, de epilepsias, de, bueno, cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo o patologías neurodegenerativas en general que hayan sido diagnosticadas hasta ese momento, tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tumores en cualquier parte del cuerpo, porque uno también puede, ante la aparición de síntomas neurocognitivos en una persona que tiene algún antecedente de algún tipo de neoplasia, uno puede pensar que puede estar haciendo una metástasis, digamos, a nivel encefálico. Nivel premórbido, eso es fundamental. El nivel premórbido, es decir, el nivel antes de que estén estas quejas por las cuales consulta, cómo era el nivel de escolar o laboral o académico, qué desempeño académico tenía esa persona. Es decir, cómo era, le iba bien, le iba mal, le costó, siempre le costó, no, o no, era brillante y resulta que ahora no puede resolver ni una cuenta cuando antes hacía todo mentalmente, o no puede redactar, o no puede armar una frase cuando antes era una persona con una gran capacidad de locución. Es decir, todo es siempre comparar la biografía, esto que decíamos la otra vez del corte longitudinal a través del tiempo, la historicidad, lo histórico de esa persona, con el corte transversal, la fotografía del momento actual. Estoy hablando cada vez más rápido porque 29 minutos, creo que a los 30 se corta el video. Si eso ocurre, sigo con otro. Pero a lo mejor no corta, bueno, por las dudas aviso. Bueno, en cuanto a la historia psiquiátrica, si hay algún tipo de antecedentes, ya dijimos personales o familiares, los diagnósticos que haya recibido esa persona, los tratamientos, si consume o consumió algún tipo de psicofármaco,
sobre todo si está consumiendo algún tipo de psicofármaco. A veces el deterioro cognitivo puede estar asociado al uso de algunos medicamentos. Por supuesto, el consumo de sustancias psicotóxicas de cualquier orden, aunque no sean psicofármacos, siempre tiene que ser evaluado, ¿sí? Los estudios previos que tenga alcanza el límite de tamaño de video. Bueno, acá se nos acabó el video, así que nos vemos en el siguiente, parte 2. Chao.